Hola amigo, de nuevo estamos en mi canal Geopolítica Chilena. Mi nombre es David Herrera. Y bueno, lo de siempre, suscribirse si les gusta, opinar y darle un clic a este canal. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir con el análisis de la izquierda latinoamericana desde una perspectiva geopolítica a partir del tema de la vigencia de la democracia en América Latina y cómo esta izquierda cae en unas contradicciones que abruman. Como es mi práctica, solo comento aspectos de la política nacional que guarden relación con las posturas geopolíticas y la política exterior que eso implica para nuestro espacio geopolítico, que es Latinoamérica y en particular el Cono Sur, Sudamérica. Bueno, vamos al grano en este segundo análisis. Veamos el caso de las categorías de las de izquierda. Las de izquierda están marcadas básicamente en su origen por su situación durante el siglo XX y nuestro siglo. El primer grupo de izquierda que podemos encontrar es la que tiene su origen en la Revolución Rusa y en la socialdemocracia de los siglos XIX y XX en Europa, que generaron el movimiento socialista y sus eventuales réplicas en Sudamérica, Latinoamérica, y posterior la Revolución Rusa, que generó esa escisión del Partido Socialdemócrata Alemán y eventualmente los distintos partidos socialdemócratas, especialmente el Partido Socialista Obrero de Rusia, que se dividió en dos tendencias. La mayoritaria eran los mencheviques y la mayoritaria eran los mencheviques y la minoritaria eran los bolcheviques. ¿Mm? Pero los que llegaron al poder después de la Revolución de Octubre fueron los bolcheviques, que en un proceso relativamente corto, 3 años más o menos, pusieron fin a la intervención rusa y destruyeron y derrocaron el Estado absolutista imperial, reemplazándolo en una primera etapa por una república parlamentaria y posteriormente con el término de esa república por la vía armada y la creación de los soviets, el Consejo Obrero, Militar y Campesino. Obviamente era un partido de clase que creía mucho en la acción directa y que comenzó a influir a través de la respectiva internacional, se crea la tercera internacional, y bueno, se van creando distintos partidos comunistas en todo el mundo. En Chile, como siempre Chile, se crea el primer partido comunista, ¿ya? Con Luis Emilio Recabarren. Y luego toda América tiene movimientos comunistas. Durante todo ese periodo se funda el Comita, que era una asociación internacional dirigida desde Moscú, que dirigía a todos los partidos comunistas. Y posteriormente, cuando se empiezan a producir cierta excisión ideológica, especialmente la lucha entre Trotsky y Stalin, y también la emergencia del anarquismo, se comienzan a crear divisiones basadas, como en todo, en las distintas interpretaciones. Stalin era un nacionalista encubierto y a pesar de la imagen que algunos quieren dar, un hombre muy inteligente, muy culto y muy pragmático. Si bien él era ateo, eso no significó nada para él. En medio de la guerra, en los momentos más duros, él bajó su tono anticlerical. Piensen ustedes que los comunistas en Rusia mataron entre 15.000 y 20.000 miembros de la curia, sacerdotes, obispos, archidiócesis, y demolieron una cantidad de iglesias impresionante.
es como si se hubiera demolido la catedral y la iglesia de San Francisco acá, y después están ordenando su reconstrucción. Bueno, Stalin creía en la teoría del socialismo en un solo país, que la meta del Partido Comunista era la sobrevivencia frente al imperialismo y los intereses de Rusia en concreto. Trotsky, en cambio, era partidario del mandato que daba el Manifiesto Comunista y la filosofía de Marx y los escritos de Lenin, que pedían que se mantuviera un espíritu internacionalista donde las barreras nacionales se dieran paso a lo que se consideraba en ese minuto como la existencia de la revolución mundial, la revolución permanente. Y ahí comenzó un tira y afloja que terminó con una pica de hielo en la nuca de nuestro querido Trotsky, ¿ya? Que en paz descanse. Bueno, en Latinoamérica esta división no fue tan grande. Hubo lugares donde prendió el trotskismo, en México, donde estuvieron todas las corrientes. Pero lo que pasa es que en México la revolución no lo hicieron los marxistas, lo hicieron los campesinos, la burguesía. Pero México era rector a principios del siglo XX de lo que era la izquierda latinoamericana. Y por muchos años. El gran creador del Partido de la Revolución Institucional del PRI, Plutarco Elías Calles, que fue el verdadero creador de estos partidos que se autogeneraban y se mantenían en el poder. Y por supuesto la figura consular de Lázaro Cárdenas, el gran presidente de izquierda, que nacionalizó el petróleo, introduciendo las primeras nacionalizaciones, reconoció los movimientos en armas en Venezuela, en Bolivia, en Colombia y posteriormente en Cuba y en varios lugares más. Esa era una izquierda muy revolucionaria, muy de tomarse el poder y todo lo demás, pero había también una izquierda más institucional, que era el socialismo, que comienza a adquirir mucha fuerza en países como Argentina, Chile y Uruguay, que como el país es esencialmente un Estado institucional, crearon agrupaciones muy sólidas, muy sólidas. El Partido Socialista, si bien tenía una tendencia a dividirse por el caudillaje que había a su interior, perduró como organización política. Los radicales, que eran una versión socialdemócrata, inspirados también en el socialismo, también llegaron al poder, y teníamos el populismo, tanto el militar, donde se estableció una suerte de imitación del peronismo que había llegado al poder en los 30. El peronismo fue una corriente militar muy de izquierdas. Un poco raro porque Perón siempre fue más corporativista, era un gran admirador del fascismo, pero nunca hay que olvidar que tanto Mussolini, que fue dirigente socialista en la Primera Guerra Mundial, al crear el fascismo, y especialmente en Austria, se creó también parte del fascismo, las teorías corporativas del fascismo tienen su origen en la izquierda. Mussolini fue un alto dirigente del Partido Socialista y después crea el fascismo en la década de los 20. Y luego, en la década de los 30, después del intento golpe que inicia contra la República del Weimar, nuestro querido hombre el bigotito, funda un partido que se llama el Partido Nacional Socialista Alemán. Paradójico, ¿no es cierto? Pero también se ubicaba en una primera etapa más ley, con un ala
más de izquierda, más obrerista, que era el ala que le competía internamente a Hitler, con los hermanos Strasser, que después Hitler procedió a sacarlo a pasear. Estoy hablando, no cuesta nada. Oye, entonces, aquí lo que importa es darnos cuenta que hay una serie de corrientes históricas de origen fundamentalmente europeo que influyeron poderosamente en la izquierda latinoamericana. Una que fue proto-socialdemócrata, con ciertos tintes de totalitarismo, sí, parte totalitarismo y en parte autoritarismo, como fue la socialdemocracia mexicana, el PRI. ¿Ya? Después tenemos otros grupos que fueron naciendo al calor de la Revolución Rusa, de la Revolución de Octubre y de posteriormente, en la década del 50, las luchas revolucionarias inspiradas por Trotsky o por Mao también, que cuajaron en Cuba, en Venezuela y posteriormente en el Perú con Sendero Luminoso. Había también una izquierda bastante nacionalista, inspirada en el peronismo, pero también en líderes que fueron comunistas, pero después se reconvirtieron a movimientos nacional populares, como fue el de Víctor Raúl Haya Latorre en Perú, Mariátegui en Brasil, Getúlio Vargas, y así habían distintos movimientos más populares. Hubo fenómenos en Colombia, como el fenómeno del Gran Bogotazo. Y en nuestro país tuvimos algunos esfuerzos, fundamentalmente en el periodo Ibáñez, de general. Pero en Chile, como todo, se creó una institucionalidad de izquierda con partidos de carácter de clase, tanto partidos como los radicales, que eran socialdemócratas de capa burguesa, partidos de izquierda pura, sindicalizados, y de la pequeña burguesía, como el Partido Socialista, y partidos de rango obrerista, inspirados por distintas corrientes y que cuajaron en el Partido Comunista de Chile. En la década de los 70 se produjo una hilera de golpes de Estado en Sudamérica, inspirados por la Guerra Fría y por la doctrina de seguridad nacional. Hubo una hilera de golpes en las sociedades democráticas que estaban presionadas por la Guerra Fría, y vimos un golpe en Argentina, otro en Uruguay, Brasil, que ya venía con gobiernos militares, Ecuador también tuvo golpes, Perú tuvo golpes de Estado, en fin. Se salvó básicamente Venezuela, toda Centroamérica está asolada por dictadores, todos apoyados por Estados Unidos, con excepción de Cuba, que se convirtió en el aliado que tenía la Unión Soviética aquí en Latinoamérica. Todos estos movimientos, estas dictaduras y estos movimientos de izquierda hablaban muy mal de la democracia. Usaban el concepto de democracia burguesa, no creían en el Estado de Derecho burgués, y miraban a la democracia como si fuera una etapa en su vieja lógica de que eran una etapa previa en su concepción dialéctica hegeliana, por supuesto. Pura lecera, porque la verdad que esa filosofía de clase se morían por razones obvias, ¿verdad? Aquí lo que importa es darse cuenta de que no hay una izquierda latinoamericana, hay distintas izquierdas que sufren la coyuntura histórica que les dio origen. Y fueron mutando y transformándose hasta lo que llega hoy día. Lo que importa, de todas maneras, en todo esto,
es que esta izquierda que hoy día vemos están agrupadas en tres grupos o esquemas de funcionamiento. Hablemos primero de la izquierda autoritaria de rango dictatorial. La primera, la guaripola de toda esta, es Cuba. Los hermanos Castro están en el poder y la verdad que el maridaje con las Fuerzas Armadas y los altos niveles de corrupción, más el tremendo control que hay de la población hasta el último barrio, evitan un colapso frente al drama económico que sufre Cuba. Pero este modelo se ha extendido a otros países. Por ejemplo, Nicaragua, en el cual la extrema izquierda salió vencedora de la guerra civil, y Venezuela, con la derivada del chavismo. Todas terminadas en golpes de Estado que fueron lentamente construyendo una autocracia y luego un gobierno partido único con una democracia extremadamente débil. Que yo diría que ya no podemos catalogarla ni siquiera formalmente democracia. Hay que hablar derechamente una dictadura. Después tenemos los partidos socialdemócratas que evolucionan posteriormente en la etapa final de la Guerra Fría. Son países que construyeron unas izquierdas que se dieron cuenta que el camino de la revolución no tenía destino. Y eso ocurrió a la izquierda influidas en Europa, donde está el grueso del exilio provocado por los golpes de Estado, uruguayos, argentinos. Esta izquierda, de rango socialdemócrata básicamente, al retorno a la democracia ocuparon los espacios de los estados democráticos. Alfonsín, la Concertación, el Frente Amplio Uruguayo, los distintos partidos que nacieron del desplome de la dictadura. Estos socialdemócratas, en general, con excepción de Argentina, han logrado mejorar los niveles de vida de su población y estabilizar a sus naciones. El caso argentino está muy marcado por el populismo. Y la otra izquierda, que también es importante, es la izquierda de origen guerrillero o obrerista, en donde yo coloco la experiencia de Petro en Colombia, el caso de Ecuador, con Correa y después con este personaje que intentó dar un golpe, y la evolución que hubo en Brasil con el PT, y que han logrado hoy día más la incorporación del nuevo PRI, que es el movimiento Morena de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho desaparecer prácticamente a la oposición. No por la vía armada, sino porque su gestión ha sido impecable y su credibilidad es altísima. Es un mandatario extremadamente carismático y muy difícil de cuestionar. Tanto así que eligió a la primera mujer, que es una intelectual y una científica altísima. Estamos hablando de un genio en ciencias duras y que va a ser probablemente una gran presidenta, a diferencia de la que escogió Lula, que fue un desastre. Toda esta izquierda dieron paso también a los hijos de la transición, que son los que dirigen actualmente Chile. Los del discurso no fueron 30 pesos, sino que 30 años. Los que renegaron de sus padres, los príncipes de esta cuestión.
los que fueron príncipes de la izquierda, de élite, como son los padres de estas criaturas, y que, bueno, de tanto mimarse a estos niños, terminaron en el poder. Su madre política fue la Bachelet, no fue ni don Patricio Elwin, ni menos Freire Vitale, ni menos Ricardo Lagos. Estas criaturas nacen de la insatisfacción de una joven élite que nunca ha tenido un proceso revolucionario a cargo, ni vivieron la etapa más dura de la dictadura militar. Bueno, y esta izquierda hoy día es tan complicada porque se produjo un fenómeno tremendo, que fue el golpe de facto que dio Maduro al destruir el proceso electoral de las elecciones presidenciales. Ahí ya no se puede seguir defendiendo al personaje porque es muy repudiable y tenemos reacciones que son disímiles, por decirlo menos. Lo que lleva a pensar cuál de las tres izquierdas va a hegemonizar lo que queda del siglo XX. Es un gran tema, es un gran tema. Y ver al presidente Boric afiliarse a la visión más moderada y madura de esto, con un canciller claramente democrático, un excelente canciller, ¿ya?, que ha demostrado todas sus cualidades. A mí siempre se me da un poco la mano en los elogios, pero es que von Claren sabe que Chile necesita dar continuidad a sus políticas de Estado, convirtiéndonos en un poder blando. Y ha logrado, junto con el ministro de Hacienda y distintas personas destacadas, con la colaboración, por cierto, de los cancilleres anteriores, que en esto no se pierden, saben que Chile es un poder blando y tiene que sucesivamente estar bien armado, pero tener una conducta donde el prestigio institucional de nuestro país brilla en momentos que lo que necesita Venezuela es institucionalidad democrática, clase política democrática, políticas públicas amplias. Se están haciendo esfuerzos por todas las cancillerías latinoamericanas de darle una salida al problema, que no pasa, que ya se está intentando, pero no va a ocurrir eso, que haya nuevas elecciones. Y yo tiendo a compartir que no es la medida más correcta. El presidente, en su gran vocación democrática y su cierto idealismo juvenil, ha propuesto en algún minuto efectuar nuevas elecciones. Pero no hay piso para eso. Porque nuevas elecciones no suponen transición. Aquí hay que verle la cara real al monstruo y tratar de maquillar un poco y generar etapas que nos lleven a lo que vivimos en Chile, porque la transición chilena se hizo con Pinochet. No que hay que olvidarse. No se hizo contra Pinochet, se hizo con Pinochet. Y se tuvo la habilidad para que toda la oposición trabajara concertada en esta lógica. La estrategia de nuestro boxeador, Godoy, que entendía que para que Joe Louis no te derribara, tenías que pelear muy cerca de él y abrazarlo y golpearlo hasta agotarlo. Por eso se produjo el empate entre Joe Louis y Manuel Godoy. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo. Si no, si te pones una pelea directa, no va a salir bien. Bueno, y aquí tenemos el segundo episodio de nuestro análisis respecto a la postura de las izquierdas en Latinoamérica en relación al conflicto de Venezuela. Vamos a continuar este análisis y llegamos hasta aquí. Gracias por su atención, comenten, inscríbase y denle un clic que les guste esto.
Que tengan buen lunes.